Pues muchas gracias, Santiago, por la presentación, también por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas por el interés, ¿no? También a las personas pues, que quizá veréis este vídeo en otro momento o en diferido. Espero que os resulte interesante y, y vamos allá. Vamos a ponernos con ello. Mirad. Yo, por dar simplemente un poquito de background, soy un académico empresario, podríamos decir, ¿no? Académico empresario que me dedico a los juegos aplicados, a los serious games, desde Cookiebox, como bien decía Santiago, mi empresa ofrecemos consultoría en gamificación aplicada también a salud, por supuesto, desde 2008. Y estoy también con la dirección de la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas de la Universidad de Barcelona, donde ofertamos grados de videojuegos, producción musical, ciberseguridad. Ahí también tratamos los juegos serios, los juegos aplicados. Estoy actualmente en dos proyectos europeos, Big Project y iGame, que tienen que ver con XR, tecnologías inmersivas, realidad aumentada, realidad virtual y su aplicación, también con los Serious Games. Y por otra parte, con la iniciativa Sirius Game Lab, que también quisiera pues, comentaros hoy un poco, ¿no? A la derecha simplemente quise poner el póster que se corresponde con mi tesis doctoral, hace muchos años ya de esto, pero en su momento ya me tocó mezclar tecnología de procesado de imagen, tecnología incluso de videojuego, de tratamiento de gráficos 3D, con el mundo de la salud. En ese caso, pues de la tomografía computerizada, lo que sería pues en el contexto de la imagen médica, digamos, ¿no? Total, que lleva uno ya pues unos cuantos lustros, casi podríamos decir, con estos temas. Mirad, la dirección del Serious Game Lab la asumí yo en 2023. Fue una iniciativa totalmente nueva. Y el Serious Game Lab es un formato que permite acelerar proyectos en salud. A veces son startups, a veces son grupos de sanitarios, sanitarias, para que se beneficien de la filosofía Serious Game y de alguna manera pues consigan mejorar algún tipo de iniciativa médica que llevan entre manos, ¿no? Llevamos ya 3 ediciones, estamos ahora en medio de la tercera, ahora en 2025, y 9 proyectos incubados. Y la base del Serious Game Lab es que sin co-crear, pues las cosas no se hacen bien. No puede ser que las personas que diseñamos juegos, experiencias, pretendamos saber de salud, y tampoco puede ser que las personas que tienen un gran conocimiento experto en salud pues pretendan diseñar esos juegos, ¿no? Al final son dos comunidades, son dos roles, podríamos decir, ¿no? Dos expertises que tienen que juntarse y trabajar pues conjuntamente, porque si no la deontología no se cumple o la motivación no fluye, ¿vale? Así que es un poquito pues el semillero a partir del cual nació esta iniciativa. Pero bueno, quisiera contar una serie de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la gamificación, así que le vamos a dar ahí el interruptor, clown, y entonces vamos a empezar pues un poquito a jugar. Primero quiero compartir una imagen muy bonita de Rebecca Sachs, es una imagen espectacular de resonancia, si no me equivoco, donde vemos zonas del cerebro que se iluminan. No sé si es resonancia, igual es un taque o alguna cosa así, ya me perdonáis, ¿eh? Porque tampoco soy. Hace años que estuve con imagen y ya casi se me olvidó. Lo importante son las zonas de los cerebros que se están iluminando en esa madre y en ese hijo, en esa hija, ¿no? Cuando se están abrazando y cuando hay un beso, y es espectacular. Es casi como colorear la emoción, es casi como pintar el alma, podríamos decir, ¿no? Y es que los Serious Games al final beben de las aguas del diseño motivacional. El diseño motivacional tiene que ver con las emociones, y eso lo vamos a hacer pues gracias al game design y al storytelling, es decir, al arte de contar historias y al arte de utilizar elementos de juego, que es ese pues diseño de juegos para conseguir precisamente pues eso, que se ilumine lo que se tiene que iluminar. Quería compartir también que es creciente, creciente, creciente y de continuo, pues la utilización de los juegos aplicados, de los juegos serios en contexto médico, y además en publicaciones de todo tipo. Solo hay que ir a repositorios pues como Scopus, Web of Science y hacer algunas búsquedas indexando determinadas palabras, ¿no? Serious Game, Game, Gamification, y empezamos a encontrar muchísimas publicaciones. Aquí hay un gráfico que en su momento
me sorprendió muy positivamente, ¿no? Porque vemos prácticamente 25 años en ese gráfico de abajo arriba y nos damos cuenta de que el orden de magnitud es uno más. Empezamos en 1995 con del orden de 1.800 artículos que mencionaban la palabra y en 2018 nos situamos prácticamente en 17.000 y ahora más. Por lo tanto, esto es algo que tiene una penetración pues espectacular y que se puede trabajar con todo el rigor, ¿no? ¿Qué hacemos con un Serious Game? ¿Para qué queremos un Serious Game? ¿Y qué es lo que diseñamos, ¿no? En el Serious Game Lab con esas comunidades. Bueno, pues lo que queremos es trabajar en contextos que no solo son lúdicos. Hombre, sí que tienen que ser lúdicos. Si estamos diseñando una experiencia motivacional, pues va a tener que ser lúdica, pero no es solo lúdica. No nos estamos dedicando solo al entretenimiento, sino que se nos estamos dedicando pues a un contexto de salud. Porque, y aquí simplifico mucho, utilizo un mensaje muy simple, nuestros y nuestras pacientes pues no hacen lo que les pedimos. O sea, si a mí alguien me dijera simplifica, simplifica mucho la razón, bueno, pues mira, la razón es esa. La gente no hace lo que se le pide. O lo hacen al principio cuando es agudo, o lo hacen cuando les duele, o lo hacen cuando tienen pues ya un poquito más de miedo al principio. Luego cuando la cosa empieza a mejorar, por suerte, ¿no? Cuando se vuelven a casa, cuando nadie les está vigilando, cuando resulta que duele un poquito y da, pues resulta que hay cosas que no hacemos, no seguimos a lo mejor esa pauta. Y lo que queremos es redirigir el comportamiento. Queremos engage, motivar para que las personas hagan lo que tienen que hacer, sin asustarlas, sin obligarlas, desde la autonomía. Y también queremos measure, ¿no? Medir, porque queremos evidenciar lo que está pasando, evidentemente, ¿vale? Y esa va a ser la gran razón. Así que el diseño motivacional al final lo vamos a utilizar por tres razones. Lo vamos a utilizar porque queremos mejorar el engagement, la motivación, queremos persuadir, queremos enamorar. Lo vamos a hacer en segundo lugar porque queremos educar mejor. Es muy importante que entiendan el porqué, que tengan epifanías, que vean la luz, que no se lo tomen solo con una obligación, sino que de alguna manera se empoderen con su propio autocuidado y se den cuenta de que, oye, que esto tiene sentido, que ahora ya lo he entendido. Qué bien que me lo has explicado. No me lo has obligado, me lo has explicado, ¿no? Y en tercer lugar, para promover ese cambio comportamental. Porque si no hay un cambio comportamental, evidentemente nos vamos a quedar en el mismo punto y no vamos a mejorar la adherencia a tratamiento, que ya sabemos que es pues, el grandísimo problema que tenemos pues siempre. Esto lo estoy orientando a paciente, pero evidentemente también lo podemos orientar a otras audiencias. Podríamos estar realizando también productos de Serious Game para profesionales de la sanidad. ¿Vale? Vamos a ver una metáfora, una analogía para hacerme entender mejor, ¿no? En el año 2009 yo estaba en una conferencia de un señor que se llama Ian Schreiber, que es un game designer, digamos, estadounidense. Y este señor mostró una diapositiva que se parece a esto que estoy mostrando y lo pongo como ejemplo porque es que me pareció muy revelador, me pareció interesantísimo como ejemplo, ¿no? Arriba tenemos el universo de criaturas de Pokémon. El universo de criaturas de Pokémon está en los videojuegos desde hace 30 años. Tenemos más de 1.200 criaturas diferentes y todas las criaturas pertenecen a familias, tienen nombres, atributos, propiedades, evolucionan, es decir, una complejidad de información espectacular. Lo que tenemos debajo, pues seguramente todo el mundo, y más en el ámbito sanitario, sabe perfectamente lo que es. Tenemos la tabla periódica de los elementos, es importantísima, está todo hecho de ella y son, pues, pongamos unos 120, 120 y pico elementos, ¿no? Es decir, el universo de criaturas de Pokémon que se utiliza en videojuego es 10 veces más información que la tabla periódica de los elementos, 120 aproximadamente contra 1.200 aproximadamente. Los elementos tienen atributos, masa atómica, peso atómico, acrónimo, propiedades. Los monstruitos de Pokémon de videojuego también tienen sus atributos. Y la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal para que un niño o una niña de 7 8 años decida aprenderse de memoria los 1.200 monstruos de Pokémon sin que nadie le obligue? Y ese mismo chico o chica, cuando tiene 13 o 14 y está en el instituto y le toca la semana de aprender la tabla periódica, ni le interese, ni lo quiere aprender, ni lo estudie, solo lo memorice para hacer un examen y además ande diciendo a todo el mundo que es la cosa más horrible que ha estudiado en su vida, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que con el doble de años somos incapaces de aprendernos 10 veces menos información y además menos compleja?
porque es menos compleja. El universo de Pokémon es una locura. Bueno, evidentemente la culpa no es de la tabla periódica. Evidentemente la culpa no es de la tabla periódica. Quizá la culpa es de cómo nos la contaron. Quizá la culpa es de cómo nos la contaron y quizá nos la podían haber gamificado un poquito, nos la podían haber endulzado un poquito, nos la podían haber ludificado un poquito y entonces resulta pues que hubiéramos estado encantados y encantadas. Y pongo un ejemplo. Este es un juego de cartas y es un juego de cartas de la tabla periódica. No es un videojuego, es un juego de cartas. Se puede jugar en una mesa, en analógico, no requiere de ningún tipo de dispositivo digital. Si cuando yo tengo 13 o 14 años, que es un momento en el que a lo mejor no me interesa la tabla periódica, resulta que me ofrecen una actividad complementaria que va de jugar al juego de mesa y de cartas de la tabla periódica, quizá después de unas cuantas partidas resulta que además de que pasé un buen rato, además de que socialicé, además de que tuve un gran foco y atención, además de que practiqué muchísimas habilidades, resulta que me he aprendido la tabla periódica. Y además, cuando me lo pregunten, diré, pues sí que me gusta, de hecho es interesantísima. De esto es un poquito de lo que estamos hablando. Estamos hablando del continente, podríamos decir, no del contenido. No estamos diciendo que el contenido esté mal, el contenido es excelente, pero lo que hay que cambiar es el continente. Hay que cambiar un poquito de qué manera se hacen las cosas, porque si no, no funciona. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Existen varias teorías, evidentemente ahí estamos los game designers, ¿no? que diseñamos estas experiencias, pero va a ser muy importante y pongo ahí algunos elementos para que recordemos, pues por ejemplo el concepto de flow, el concepto de flujo, que es un concepto de psicología y que tiene que ver con ese equilibrio que tiene que haber entre la destreza y la dificultad. Por ejemplo, en una actividad yo quiero sentirme persona autónoma y a la vez es muy importante que mi destreza vaya pareja a la dificultad, porque claro, si no, no hay flow. Si resulta que es muy difícil para mi destreza, me voy a frustrar. Si resulta que es muy fácil para mi destreza, me voy a aburrir. Y eso que parece muy sencillo es la clave de todo. Y existen algunos estudios donde se está utilizando el flow para conseguir que determinadas poblaciones de pacientes hagan determinados ejercicios y funciona. Funciona, incluso con ejercicios que no son especialmente divertidos, pero en el momento en que conseguimos que el paciente sienta que su destreza va con la dificultad, que domina de manera autónoma, entra en lo que se llama el máster y la maestría, ¿no? O sea, se da cuenta de que puede, lo puede conseguir y además es apto a. Entonces quiere más, quiere más, quiere hacer más ejercicios, ¿no? Esto es importantísimo y este es uno de los elementos que tenemos en cuenta pues, cuando diseñamos juegos. ¿Qué pasa? Que a veces cuando diseñamos juegos en salud, pues las cosas no están tan bien como deberían. Aquí he puesto una review sistemática, ¿no? Un estado del arte del año 2018. Es un ejemplo que tiene como 1500, 1600 referencias de experiencias, vamos a decir, de juegos lúdicos en salud. Esto es el Games for Health Journal. Y en este artículo, que es un artículo pues que evidentemente tiene toda su extensión y demás, yo simplemente quise recortar un pedacito con algunas conclusiones para que nos demos cuenta de por qué a veces diseñamos cosas que no funcionan, que no funcionan, no funcionan. Y entonces, claro, casi nos cargamos la adherencia. O sea, quizá es hasta peor. Quizá era mejor no haber hecho nada, ¿no? Por ejemplo, fijaos, ¿no? Que las personas pues no puedan personalizar absolutamente nada. Cuando lo primero que hacemos, cuando nos ponemos a jugar, lo primero siempre es personalizar, siempre, siempre. En el mundo digital tocamos los gráficos, tocamos la música, cambiamos el avatar, ponemos otra fotografía, miramos cuál es el fondo de pantalla que tenemos, nos lo personalizamos todo. Evidentemente también la dificultad, ¿no? Pues no me dejan personalizar nada en muchos de los juegos serios que se analizaron en su día con este estudio. O, por ejemplo, no puedo saltar algunas secuencias que son horrorosamente aburridas, de instrucciones larguísimas y de contenido absolutamente, en fin, indigerible para una persona que no es del ámbito sanitario. Las famosas instrucciones que ocupan 10 hojas, eso no se lo lee nadie. Nadie se lee las instrucciones y eso ya se sabe. Se aprende a jugar jugando. La primera partida, el primer nivel, siempre es para aprender a jugar. Muy sencillito, para hacerse con los controles. Bueno, pues esto tampoco. O que no me dan las instrucciones claras y entonces yo no sé muy bien, de alguna manera, lo que tengo que hacer. O que no se me da feedback. Es decir, yo hago algo, una acción, y no sé exactamente cuál ha sido la reacción.
No tengo un feedback sonoro que me diga si lo he hecho bien o mal, no tengo un feedback visual, por ejemplo, que me haga una indicación, no sé si gané unos puntos, no lo sé. Y entonces, ¿qué pasa? Que me voy frustrando, frustrando, frustrando. Todo esto que estoy diciendo suena como muy lógico, suena como evidente, ¿no? Es como decir, bueno, si alguien quiere diseñar algo que sea mínimamente motivador, pues no puede cometer estos errores. Bueno, pues estos son algunos de los errores que se cometen de manera insistente cuando se diseñan juegos aplicados en salud. Quería compartir también, y no voy a entrar en el diagrama, pero simplemente para que se vea el rigor que hay debajo, cómo se ve un Serious Game por dentro. Un Serious Game por dentro no es un juego de malabares, no se idea en 10 minutos, no es algo banal. Un Serious Game por dentro es harto complicado, porque un Serious Game tiene que ofrecer una serie de actividades, las tiene que medir, tiene que obtener cualitativos y cuantitativos y además tiene que ofrecer un feedback donde esa actividad se vaya adaptando a la persona para que haya el flow, el flujo del que hablábamos antes. Y eso no es sencillo. Hay catalogados más de 200 elementos de juego diferentes y cada uno de los elementos de juego es como una pequeña casita, vamos a decir, psicológica que permite armar, ayudar a que se produzca un comportamiento que evidentemente nos lo vamos a llevar pues a los comportamientos que queremos que tenga el paciente, porque eso es lo que vamos a querer. Podemos tener recompensas de varios tipos, podemos tener puntos de varios tipos, podemos desbloquear elementos, podemos tener porcentajes de completitud, barras de progreso. Podemos rankear, comparar, evidentemente. Podemos tener tutoriales jugando, como decíamos antes. Todo tipo, digamos, de retos, estrategias de onboarding para empezar, ¿no? Y luego, además, varias fases. Cómo se produce el descubrimiento, el discovery, es decir, cómo nos subimos a la experiencia, cómo sabemos de ella, cómo hacemos el onboarding, cómo aprendemos a jugar, luego cuál es el mid-game, toda la secuencia de misiones, cómo termina el juego, hacemos un evento especial. Hay muchas cosas a pensar cuando se hace game design, muchas cosas y bueno, lo quería mostrar porque lógicamente si no lo hemos estudiado nunca, pues tampoco sabemos muy bien de qué nos están hablando. Y ahora sí, compartir modelo hamburguesa de mi empresa, de Cookiebox, porque creo que es algo muy visual y que además puede ayudar mucho a recordar cosas, ¿no? Un Serious Game es como una hamburguesa. ¿Por qué? Pues porque tiene pisos. ¿Cómo que tiene pisos? Sí, sí, tiene pisos y además hacen falta todos. No podemos hacer una hamburguesa sin el pan de arriba o olvidarnos, pues eso, de la hamburguesa, ¿no? De la carne del pollo o del tofu, lo que fuere. No podemos olvidarlo. Un Serious Game es igual. Un Serious Game necesita la narrativa, que es el pan de arriba y que lo sujeta todo, lo que contamos. Tiene que ser una historia poderosa, poderosísima. Se tiene que parecer a un guión de Netflix, de Apple TV, de Amazon Prime, de Max. No puede ser una historia banal, porque entonces no nos va a interesar. Las personas humanas lo que nos interesa son las historias, no nos interesa la tecnología para nada. Lo que nos interesa son las historias. Luego tenemos el pan de abajo, que es el game design. El diseño de juego, ¿qué es? Es psicología positiva. Es psicología. El diseño de juego no es tecnología, no es programación, no pertenece a la disciplina de la ingeniería. Eso es psicología. Y entre estos dos panes aguantamos la parte estética, que tiene que ver con cómo pintamos las cosas, cómo suenan las cosas, cómo lo mostramos según sea el público, cuál es el contenido que viene del conocimiento experto que tiene la gente del mundo de la sanidad, y toda esa hamburguesa la vamos a servir en un plato que es una plataforma, que es una tecnología, que puede ser un casco de realidad virtual, que puede ser un celular, un teléfono móvil, que puede ser un tablero, puede ser unas cartas, puede ser un juego de dados. Puede ser una búsqueda del tesoro, una gincana, donde vamos andando por la calle resolviendo retos. Esto se puede hacer de muchas maneras, puede haber muchos tableros, pero todo eso es necesario. Todo es necesario. Si se fijan, si solo nos concentramos en la tecnología, solo tenemos el plato. Si nos gastamos todo el dinero en tecnología, solamente tenemos el plato. No vamos a tener nada más que poner encima y entonces no va a funcionar. Harto estoy de ver repositorios de contenido en la nube llenos de PDFs de 300 páginas, ¿vale? De ficheros, que no tienen una imagen y están llenos de letras y que parecen monstruos que cuando te acercas te van a morder. Porque eso no lo quiere mirar nadie. Nadie tiene ganas de mirar eso. Y entonces le decimos a la gente que se ilustre y que se meta ahí. Esto no funciona así. Luego llegamos a casa y miramos una serie, leemos un cómic, disfrutamos de una buena novela. ¿Pero qué está pasando aquí? Tenemos que mantener esos formatos. Y evidentemente hay que co-crear. Porque ¿cómo se va a hacer una hamburguesa tan rica
y con todos esos pisos y con ese plato si no co-creamos? ¿Cómo se va a hacer? Si necesitamos a gente de sonido, gente, digamos, del visual, diseño gráfico, gente de narrativa que sepa hacer guiones, ¿no? Necesitamos a gente de psicología, necesitamos el conocimiento experto, necesitamos programación, necesitamos muchas cosas. Hay que co-crear, ¿vale? Y evidentemente siempre evidenciando, porque por suerte nada mide más ni mejor que un juego, y eso es una gran suerte. ¿Vale? Porque un juego mide mucho. ¿Por qué? Pues porque lo mide todo. ¿Y cómo es que lo mide todo? Hombre, si por cada acción hay una reacción, es que te está escuchando siempre. Y si te está escuchando siempre, es que sabe lo que estás haciendo siempre. Y si sabe lo que estás haciendo siempre, puede hacer un tracking, un seguimiento perfecto, perfecto, de lo que está haciendo una persona. No hay encuesta de clima, para que nos entendamos, ni termómetro en la Tierra, para que me entendáis, que sea capaz de hacer el seguimiento que se puede hacer pues con una actividad, podríamos decir, interactiva. ¿Vale? Muy bien. Más cosas. ¿Cómo motivamos? Bueno, a ver, con placer, que es la cartita que vemos a la izquierda, que es de un autor que se llama Jesse Shell, que está en Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos. Placer, dando placer. Y dirá, bueno, pues muy bien, eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ahora os daré alguna pista, ¿no? Pero hay que dar placer. Evidentemente lo de la derecha no da placer. El efecto del brócoli cubierto de chocolate, esto no da placer. Esto es un ejemplo para decir que cómo se consigue que un niño de 7 años coma brócoli. Porque todo el mundo sabemos que los niños y las niñas no quieren brócoli, pero deberían comerlo. Ah, muy fácil, le echamos chocolate encima y se lo comen. Qué bien, ¿no? Ya hemos gamificado. Como hemos echado chocolate encima, ya hemos gamificado. Evidentemente, eso es un absoluto desastre. Eso es absoluto desastre, ¿no? Porque el brócoli que era saludable, le echamos chocolate encima, sobre todo si es chocolate con leche, que es lo que comen los niños, y ya no es saludable. Además, ese niño o niña no entendió nada, porque queríamos que entendiera que tiene que comer saludable, ya no lo va a entender en su vida. Y además, cuando le dé un bocado, va a decir que es horroroso, porque ¿cómo tiene que saber eso? O sea, peor no lo podíamos hacer. Eso no es gamificar. Gamificar no es coger una cosa fea que no quiere hacer nadie y esconderla, ¿no? En España decimos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿vale? No sé si tendréis vosotros también, pues seguro, dichos parecidos o el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los placeres. ¿Y qué quiere decir los placeres? La motivación intrínseca. ¿Y qué quiere decir la motivación intrínseca? Lo que viene de dentro, lo que viene del corazón. No se trata de dar premios continuamente, porque eso es comprar el alma, eso no es enamorar el alma. Para enamorar al alma hay que trabajar el intrínseco. Los premios son el extrínseco, viene desde fuera. Si a mí me dan una recompensa suficiente, probablemente yo haré cualquier cosa, pero eso no quiere decir que me hayan convencido, ni quiere decir que yo lo haya entendido. Para nada, para nada. Lo que pasa es que lo hago por el interés. El día que se termine el premio ya no lo hago más. Así no es como se gamifica. Para gamificar hay que hacer un recorrido un poco más complejo y un poco más largo, pero que parte de la psicología positiva y que tiene que ver con armar actividades que tengan que ver con esos 8 placeres que estamos viendo ahí. Eso es una buena manera de empezar, que he visto que alguien en el chat decía, ¿y cómo empezamos? Pues mira, una buena manera de empezar es armar actividades que tengan en cuenta esos 8 elementos que hay aquí y calentarse la cabeza para conseguir que cuando hacemos una terapia, por ejemplo, de fisioterapia para una rehabilitación y unos ejercicios que tienen que seguir los pacientes, podamos integrar este tipo de cosas. ¿Cómo estamos alimentando las sensaciones? Es mejor oír y ver que solo ver. Y si podemos tocar todavía mejor, ¿no? El tema de la sensación, el tema de los sentidos. ¿Cómo estamos dejando que las personas vivan una fantasía? No tengamos miedo a la ficción, no tengamos miedo a la fantasía, nos encanta la fantasía. La fantasía es el carnaval, la fantasía es el disfraz, la fantasía es el avatar, la fantasía está por todas partes cuando leemos novela de ficción. Evidentemente la narración, hay que contar buenas historias. Y os voy a poner un ejemplo que me vais a entender muy fácil. Si tú le dices a una persona, señor Antonio, si usted sigue fumando va a morir. El señor Antonio ya lo sabe, no es tonto. No existe nadie en el planeta Tierra hoy en día que se crea que fumando hace algo bueno o que no se muere. Eso no es una buena historia. Eso no es un ejemplo de una buena historia. Hay que hacerlo diferente. Y uno no tiene por qué saber narrar y entonces tiene que buscar a alguien que le ayude. Porque hay gente que sabe hacer buenas historias, buenos personajes, buenos diálogos, trabajar con testimoniales y demás, ¿no? Luego tenemos el social, que es la comunidad.
la participación, el grupo, la colaboración y también un poco de competición, que es muy divertida. El reto, el reto, nos encanta resolver retos, ni muy difíciles ni muy fáciles, lo que hemos dicho antes. El descubrimiento, que tiene que ver con la sorpresa, no me lo cuentes todo, esconde cosas para que yo las encuentre, déjame explorar. La expresión, que tiene que ver con expresarse libremente, o sea, personalizar. ¿Por qué llevamos el peinado que llevamos? ¿Por qué llevamos las gafas que llevamos? ¿Por qué llevamos la ropa que llevamos? ¿Por qué llevamos la funda del teléfono que llevamos? Porque nos encanta expresarlo. Como conclusión, la inversión, porque la inversión es una gran conclusión, digamos, de todo ello. Y evidentemente tenemos que diseñar para diferentes targets, para diferentes audiencias, y no podemos hacer lo mismo. No podemos hacer lo mismo. Se pueden mirar consideraciones de género, consideraciones de edad, nivel de competencia digital, mil cosas, pero también podemos mirar el motivacional, porque existen métricas de perfil motivacional. Y hay personas que motivacionalmente son distintas a otras. No nos gustan lo mismo, nos reímos de los mismos chistes, no jugamos a los mismos juegos. Motivacionalmente somos diferentes. Hay métricas que podemos observar de tal manera que el juego que le hagamos a Santiago quizá no será el juego que le haríamos a Óscar, porque no tenemos el mismo motivacional. Y si queremos motivar a Santiago y a Óscar, pues a lo mejor tenemos que hacer cosas distintas, porque no les gusta lo mismo. Ahora sí, y ya para terminar, que me quedan como 4 o 5 minutitos, me parece, el Serious Game Lab como ejemplo aplicado de todo esto que he dicho. Porque todo esto que he dicho de una manera muy condensada y más cosas es de lo que hablamos en el Serious Game Lab, pues con los equipos. El Sirius Game Lab es una incubadora. A partir de aquí se detecta una necesidad sanitaria y esto se monta en un piloto durante 3 meses para mejorar la motivación, educar mejor, empoderar, emprender, en fin, tenemos ahí toda una serie de posibilidades, ¿no? Los grupos son 3 grupos y se presentan todos los que quieren. Esto es una convocatoria pública. Este año estamos contentísimos. Hemos tenido 32 propuestas. 32 equipos diferentes se han presentado y solo nos hemos podido quedar con un 10%, que son 3, para acompañarlos a desarrollar un prototipo, para establecer redes de contacto y para formarles. ¿Por qué? Porque ese proyecto tiene que salir adelante. Ese proyecto, cuando termine el Sirius Game Lab, cuando terminen los 3 meses, tiene que salir adelante. En el Sirius Game Lab tenemos una fase de selección inicial, la hicimos en el mes de agosto. Hay una auditoría que hemos hecho hace un mes a primeros de septiembre para ver en qué estado está cada uno de los equipos, cada uno de los proyectos. Pasamos a la incubación, ya llevamos 3 semanas con la incubación, donde hay una serie de mentorías sobre temas diversos. Evidentemente, game design y narrativa son 2 de los temas. También usabilidad, UX, UI, temas de negocio, mercado. También hay temas de producción, mentorías expertas en sentido sanitario, trabajo en equipo. Y al final, a mediados de diciembre, vamos a tener un pitch, vamos a tener una sesión donde vamos a ver un poquito pues, los equipos lo que han hecho. Y ahí a la derecha estamos viendo los retos de este año, porque los retos cambian cada año y estos retos nos los proporcionan toda una red de centros médicos, centros clínicos con los que colaboramos y que están interesados en determinadas cosas que se tienen que trabajar, que requieren de solución. Por ejemplo, como vemos ahí, capacitar a familias en el autocuidado de pacientes crónicos complejos en pediatría o fomentar hábitos saludables en alimentación de niños entre 3 y 14 años, o mejorar el onboarding, es decir, la iniciación de tratamientos de diálisis en pacientes. Incluso volver a trabajar valores transversales muy importantes para cualquier profesional sanitario. O el autocuidado emocional y la gestión de la ansiedad también en profesionales sanitarios. Y luego tenemos la número 6 que como se ve ahí es una temática abierta, porque le dejamos a la gente también que nos presente más cosas y decidimos. Aquí simplemente hay, pues bueno, unas cuantas imágenes, nada, a modo de ejemplo, vemos algunas evoluciones pues, de personajes, de proyectos diversos que se han ido haciendo. A veces los proyectos iban orientados a niños, a veces los proyectos iban orientados a personas adultas. Vemos a la derecha abajo una fotografía que nos hicimos de equipo al final de la segunda edición, el día de la Demo Day. Esto es diciembre de 2025, perdón, 2024, en Barcelona. En 2 meses nos estaremos haciendo esta foto otra vez, cuando finalice pues, la tercera edición con el resto de equipos. Y estamos encantados porque evidentemente la gente que participa aquí es gente adulta. O sea, esto va orientado a gente adulta, gente que quiere hacer pues, determinados desarrollos y la verdad es que funciona muy bien. Luego, lo que intentamos es luchar para que consigan su financiación, para que tengan esas redes de contacto y para que puedan terminar de desarrollar esos prototipos y que se conviertan pues, en proyectos reales
que llegan pues a las personas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias de nuevo. Espero haber resultado más o menos ilustrativo en esta píldora que intenté meter ahí en 25 minutos, pero bueno, así sabemos un poquito más qué es esto del game design, ¿no? Y cómo lo podemos aplicar a la salud. Muchas gracias.